Hay una calle en Jerusalén donde el sonido cambia. No de repente, no de golpe, pero si caminas lo suficientemente despacio, si dejas de hablar con tu guía turístico y permites que el ruido de la ciudad moderna se desvanezca detrás de ti, lo escucharás. El eco hueco de tus propios pasos sobre piedra caliza, que ha estado aquí más tiempo que cualquier imperio, cualquier bandera, cualquier conquistador que pensó que era dueño de este lugar. La piedra es suave, no pulida, no como el mármol en una catedral, sino desgastada, de la manera en que una piedra de río se vuelve suave después de siglos de agua, pasando sobre ella. Excepto que esta suavidad vino de pies, millones de ellos, sandalias en su mayoría, del tipo hechas de correas de cuero y suelas de madera de olivo que todavía puedes comprar en el mercado de la ciudad vieja, aunque ahora se venden a turistas que nunca comprenderán lo que significa caminar donde estas piedras han sido caminadas. Los arqueólogos te dirán que la piedra caliza se desgasta a una velocidad predecible, que puedes medir la profundidad del surco en el centro del camino y calcular cuántos años, cuántos pasos, cuánto peso ha pasado sobre ella. Hicieron esto en los años 90, bajo el monte del templo, donde descubrieron una calle escalonada que había estado enterrada bajo 17 siglos de escombros y guerras y olvido deliberado. Las medidas fueron inquietantes. La distancia entre cada escalón, el antiguo ritmo de la subida, coincidía con el paso promedio de un hombre de aproximadamente 1,65 m de altura. La estatura estimada de un hombre judío del siglo I. La estatura estimada de Jesús. Ahora, y antes de que descartes esto como coincidencia, antes de que digas que por supuesto los escalones coincidirían con la persona promedio de esa época, detente un momento y hazte una pregunta diferente. ¿Por qué estas piedras siguen aquí? Jerusalén ha sido destruida, reconstruida, destruida de nuevo, conquistada por babilonios, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados o otomanos, británicos. Y sin embargo estas piedras específicas permanecen, no réplicas, no reconstrucciones. Las mismas piedras. Los arqueólogos lo han confirmado a través del análisis de estratificación, a través de las marcas de herramientas dejadas por los ingenieros romanos, no a través del mortero de ceniza volcánica que el imperio usó en el siglo I, y nunca más después de que el monte Vesubio dejara de proporcionar el tipo correcto de destrucción. Estas son las piedras que estaban aquí cuando él caminó. Entonces, ¿por qué las legiones romanas que quemaron el templo en el año 70 después de Cristo, que salaron la tierra y renombraron la ciudad e intentaron borrar incluso la memoria de Jerusalén? ¿Por qué dejaron los caminos intactos? ¿Por qué los cristianos bizantinos, que construyeron iglesias en cada sitio, que creían que Jesús había tocado, que convirtieron el Gólgota en una basílica y el aposento alto en un santuario? ¿Por qué construyeron encima de estos caminos en lugar de removerlos, preservarlos bajo cristal, convertirlos en reliquias? ¿Por qué los califas musulmanes, que conquistaron Jerusalén en 637 y construyeron la cúpula de la roca en el monte del templo, que tenían todas las razones para borrar los lugares emblemáticos cristianos? ¿Por qué repararon estas calles de piedra, usando las mismas piedras, colocándolas de nuevo en el mismo orden exacto? ¿Y por qué los cruzados, cuando llegaron en 1099, con sangre en sus espadas y conquista en sus corazones? ¿Por qué, según las cartas de monjes francos
que sobreviven en los archivos del Vaticano. Expresaron asombro de que los sarracenos han guardado lo que nosotros abandonamos. ¿Qué sabían ellos? Que nosotros hemos olvidado. Hay una palabra en hebreo que aparece 712 veces en el Antiguo Testamento. Derek, Derek-H, significa camino, significa carretera, significa sendero, pero también significa manera de vivir, jornada, el curso de la existencia de uno. Cuando el salmista escribe, «Enséñame tu Derek, oh Señor», no está pidiendo direcciones, está pidiendo una manera de vivir. Y cuando Jesús se para en el aposento alto, la noche antes de su ejecución, y le dice a sus discípulos aterrorizados, «Yo soy el camino», ego eimi geodos en griego, pero él lo habría dicho en arameo, probablemente usando la palabra urcha, el cognado de Derek. No está hablando en metáfora, está diciendo, «Mis pasos son el camino. Donde yo camino es el camino». Las piedras sabían esto. Suena absurdo, ¿no es cierto? Decir que la piedra caliza tiene memoria, que las rocas pueden saber algo. Pero la Biblia habla de piedras que clamarían si los humanos cayeran en silencio. No habla de altares construidos con piedras sin tallar para que ninguna herramienta humana corrompiera su testimonio. Habla de Jacob ungiendo una almohada de piedra y llamándola la casa de Dios. Habla de testigos. La palabra hebrea es ed, un testigo. Algo que testifica, algo que permanece después de que el evento ha pasado, declarando en silencio. Esto sucedió aquí. Estas piedras no son solo piedras, son testigos. Soportaron el peso de Dios en carne humana. 33 años de caminar, enseñar, sanar, llorar, sudar, sangrar. Y cuando Él ascendió, cuando dejó esta tierra desde el monte de los olivos, y las nubes lo recibieron fuera de su vista, las piedras permanecieron, esperando. Puedes visitarlas hoy si sabes dónde buscar. No los caminos turísticos, no la sanitizada y acordonada Vía Dolorosa, donde los peregrinos caminan en filas y compran postales. No, hay otros caminos, bajo las calles modernas. En las áreas excavadas que la mayoría de los grupos turísticos omiten porque no hay leyenda adjunta, ni placa de bronce, ni estación de la cruz. Solo piedras. Piedras suaves, desgastadas por pies, llevando el silencio de 2000 años. Y si te quedas allí el tiempo suficiente, si dejas que el ruido de la ciudad se desvanezca y el antiguo silencio se eleve, podrías comenzar a preguntarte, como yo me he preguntado, cómo los arqueólogos se han susurrado entre ellos tomando café tarde en la noche en excavaciones de Jerusalén. ¿Y si estos caminos estaban destinados a sobrevivir? ¿Y si los imperios que los preservaron, cada uno por sus propias razones, orgullo romano en la ingeniería, reverencia cristiana, profecía islámica, superstición cruzada, y si todos fueron instrumentos en un plan más largo? ¿Y si estas piedras no son reliquias del pasado, sino marcadores para el futuro? Porque hay una profecía extraña y específica en el libro de Zacarías, escrita 500 años antes de que Jesús naciera, que dice que cuando el Señor regrese, sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Sus pies, no su gloria, no su trono, sus pies en una montaña específica, que resulta estar al final de un camino de piedra que todavía existe. El mismo camino por el que Él ascendió. Las piedras que sostuvieron su peso en el camino hacia arriba todavía están aquí, esperando el camino de vuelta. Hay una ironía enterrada en la historia que la mayoría de la gente no ve, y comienza con una simple obsesión romana. Caminos.
No cualquier camino, sino caminos que sobrevivirían a los imperios. Caminos que llevarían el peso de ejércitos y mercaderes y pueblos conquistados durante siglos. Caminos construidos con tal precisión que incluso ahora, 2000 años después, puedes caminar sobre ellos y sentir la arrogancia de Roma bajo tus pies. Los romanos creían, verdaderamente creían, que sus caminos eran eternos. Tenían una frase para ello: vía perpetua, el camino eterno. Y no estaban equivocados. Solo en Judea, los arqueólogos han mapeado más de 480 kilómetros de caminos romanos aún intactos bajo la superficie moderna. Algunos enterrados bajo siglos de polvo y guerra, otros todavía visibles, todavía funcionales, todavía llevando el ritmo de pasos humanos, tal como lo hacían cuando César Augusto gobernaba el mundo y se creía un dios. El más grande de estos caminos era la Vía Maris, el camino del mar. Se extendía desde Egipto hasta Damasco, atravesando el corazón de Galilea, conectando el granero del Nilo con las rutas comerciales de Siria y Mesopotamia. Las caravanas viajaban por él, los ejércitos marchaban sobre él, los recaudadores de impuestos establecían estaciones a lo largo de él. Y alrededor del año 4 a.C., una joven pareja de Nazaret lo habría caminado, dirigiéndose hacia el sur, hacia Belén, porque se había declarado un censo y Roma exigía que cada hombre regresara a su ciudad ancestral para ser contado. Jesús habría nacido a la vista de un camino romano. Y durante los siguientes 33 años, Él los caminaría, no ocasionalmente, no como un peregrino haciendo un viaje único en la vida a Jerusalén, sino constantemente. Nazaret a Capernaum, Capernaum a Jerusalén, Jerusalén a Jericó. El Sermón del Monte, pronunciado a poca distancia de la Vía Maris. La alimentación de los 5,000. En la orilla noreste de Galilea, accesible por camino romano. Cada milagro, cada parábola, cada confrontación con fariseos y romanos por igual sucedió dentro de la infraestructura que César construyó. Los romanos no podían haber sabido, que estaban pavimentando el camino para el Mesías, pero construyeron esos caminos para durar. Usaron una técnica llamada opus caementicium, una especie de concreto hecho de ceniza volcánica, cal y agua de mar, mezclado en proporciones precisas que los ingenieros modernos todavía están tratando de replicar. La ceniza venía de Pozzuoli, cerca del monte Vesubio, el mismo volcán que enterraría Pompeya en el año 79 después de Cristo. Los romanos la transportaban por todo el imperio en cantidades masivas, creyendo que la fuerza de los dioses mismos estaba en esa ceniza. Colocaban los caminos en capas. Primero, piedras grandes llamadas statumen. Luego grava más pequeña llamada rudus. Luego arena y mortero llamado nucleus. Y finalmente la capa superior, la summa crusta, hecha de piedras de pavimentación perfectamente ajustadas, cada una cortada para encajar con las otras, de modo que sin importar cuánto peso pasara sobre ellas, no se moverían. Un camino romano podía soportar el peso de una legión entera. 60 cohortes, 3.600 hombres, marchando en formación, sus sandalias golpeando la piedra en ritmo sincronizado que sonaba como trueno. Y también podía soportar el peso de un carpintero de Nazaret, caminando solo, sin llevar nada más que un mensaje que sobreviviría a Roma misma. Imagínalo por un momento. Cierra los ojos y deja que el mundo sensorial de Judea del siglo I se reconstruya a tu alrededor. Estás de pie en el camino de Jericó a Jerusalén.
El mismo camino donde Jesús contó la parábola del buen samaritano, porque este camino era famoso por los bandidos, por la forma en que se retorcía a través de colinas áridas, donde un hombre podía ser golpeado y dejado por muerto, y nadie lo vería. El calor es aplastante, el tipo de calor que hace que el aire tiemble, que convierte tu garganta en polvo. El desierto de Judea se extiende en todas direcciones. Marrón, sin vida, es silencioso excepto por el viento. Y el polvo, se levanta con cada paso, cubriendo tus sandalias, tu túnica, el interior de tu boca. Soldados romanos pasan junto a ti, dirigiéndose hacia Jerusalén, su armadura brillando, sus rostros duros. No te miran. Estás por debajo de su atención, solo otro judío en un camino romano, tolerado pero no bienvenido, útil solo por los impuestos que pagas. Pero bajo tus pies, bajo sus pies, las piedras son las mismas. Ahora cambia la escena. Viaja al norte hacia Belén, la ciudad de David, donde los pastores todavía apacientan sus rebaños en las colinas, tal como lo hacían cuando aparecieron los ángeles. El aire aquí huele diferente. No a polvo, sino a incienso y mirra, porque Belén se encuentra en una ruta comercial, donde los mercaderes de Arabia traen sus especias hacia el norte, hacia Jerusalén. Puedes oler la resina ardiendo en las casas, el humo enrollándose hacia el cielo. Y si caminas el camino al amanecer, podrías ver mujeres llevando jarras de agua sobre sus cabezas, sus pasos ligeros y practicados, moviéndose en el mismo ritmo en que sus madres y abuelas se movieron. Este es el camino que María y José caminaron. María, embarazada, quizás montando un burro, José caminando junto a ella, ambos exhaustos del viaje, ambos inconscientes de que el niño en su vientre un día diría: «Yo soy el camino». O cambia de nuevo, a Galilea, a los caminos del norte que conectaban los pueblos de pescadores a lo largo del mar. Aquí el aire huele a sal y pescado. Los caminos son más lodosos, menos mantenidos, porque Galilea es pobre, provincial, descartada por las élites en Jerusalén como atrasada. Pero Jesús caminó estos caminos más que cualquier otro. Capernaum a Betsaida, Magdala a Corazín. Las piedras aquí son más ásperas, menos perfectamente ajustadas, pero siguen siendo romanas, todavía construidas para durar. Y la ironía profunda y cósmica, es que la infraestructura de César, construida para proyectar poder, para mover legiones, para recordar a los pueblos conquistados que Roma era eterna, se convirtió en el escenario para la humildad de Dios. El Rey del universo caminó sobre caminos construidos por un imperio que no creía en él, pero los antiguos rabinos entendían algo sobre los caminos que Roma no entendía. Tenían una palabra, Derekeia, que significaba más que solo sendero o camino. Significaba la forma en que vives, significaba el curso de tu vida, significaba la manera en que caminas a través del mundo. Los rabinos enseñaban que el derek de un hombre era su destino, que podías conocer el corazón de una persona observando dónde caminaba, cómo caminaba, con quién caminaba. Decían: no te separes de la comunidad y camina en los caminos de los justos, y el camino de los malvados lleva a la destrucción. Derek no era una metáfora, era una teología. Y cuando Jesús se paró ante sus discípulos, en la noche antes de su muerte, cuando estaban aterrorizados y confundidos, y él estaba tratando de consolarlos, dijo algo que habría resonado en sus mentes judías de una manera que hoy no comprendemos. Tomás le preguntó: «Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo podemos conocer el camino? Y Jesús respondió, Yo soy el camino. Ego eimi odos en griego, pero él lo habría dicho en arameo. Probablemente Anaurcha, el cognado de Derek, no estaba diciendo, Yo te mostraré el camino. Estaba diciendo, Yo soy el camino. Mis pasos, mi jornada, mi sendero literal a través de este mundo, ese es el camino a Dios. No era una metáfora, era una afirmación. Los caminos que caminas revelan quién eres, y el camino que Él caminó. Los senderos de piedra literales bajo sus pies no eran aleatorios. Eran caminos romanos, sí, pero también eran caminos judíos, caminos galileos, caminos de Judea, caminos que conectaban los lugares donde la profecía había dicho que el Mesías aparecería. Belén, ciudad de David. Nazaret, despreciada y pasada por alto. Capernaum, junto al mar, donde Isaías dijo, El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Cada paso fue intencional, cada piedra, una coordenada en la geografía de la redención. Y Roma, poderosa, arrogante, eterna Roma, pavimentó el camino sin saberlo. César construyó los caminos, pero siempre estuvieron destinados para un rey que él no conocía, un rey que los caminaría en polvo y humildad, que sudaría sobre ellos, sangraría sobre ellos, cargaría una cruz sobre ellos, y luego resucitaría de los muertos y los caminaría de nuevo, demostrando que su Derek, su camino, su sendero, su manera de vivir, era más fuerte que la muerte, más fuerte que Roma, más fuerte que el tiempo mismo. Las piedras recuerdan esto, y todavía están aquí, esperando que él las camine de nuevo. En 1967, justo después de la Guerra de los 6 días, y cuando las fuerzas israelíes entraron en la ciudad vieja de Jerusalén, por primera vez en casi 2000 años, se les dio permiso a los arqueólogos para excavar bajo el monte del templo. Lo que encontraron cambió todo. El doctor Ronnie Reich era un joven arqueólogo entonces, parte de un equipo liderado por Benjamin Mazar, excavando cuidadosamente a través de capas de escombros y destrucción, despegando siglos como las páginas de un libro escrito en piedra y ceniza. Esperaban encontrar ruinas romanas, quizás algunos mosaicos bizantinos, los fragmentos usuales de conquista y reconstrucción que cada ciudad del Medio Oriente oculta bajo su superficie. Pero lo que encontraron fue una calle. No cualquier calle. Una calle escalonada, perfectamente preservada, corriendo desde la piscina de Siloé hasta el muro sur del monte del templo. El tipo de calle que un judío del siglo I habría subido durante la Pascua, llevando un cordero para el sacrificio, caminando hacia el templo, donde se suponía que moraba la presencia de Dios. El tipo de calle que Jesús habría caminado la noche de su arresto. Las piedras eran masivas, algunas pesaban más de 2 toneladas, ajustadas juntas con la precisión que solo los ingenieros romanos podían lograr. Pero aquí está lo que hizo que el doctor Reich se detuviera, lo que lo hizo sentarse en el polvo y mirar las piedras durante mucho tiempo antes de llamar al resto de su equipo. Las piedras habían sido movidas. No recientemente, no por saqueadores o cruzados o constructores otomanos, sino antiguamente. Durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que cuando las legiones romanas derribaron el templo y quemaron la ciudad, cuando Tito ordenó que no quedara piedra sobre piedra, alguien había removido cuidadosamente estas piedras de pavimentación. Las había escondido en cisternas subterráneas. Y luego, años después, quizás décadas después, las había traído de vuelta
y las había reinstalado. En el mismo orden exacto. El Dr. Reich podía saberlo por las marcas de las herramientas, porque los albañiles romanos dejaban patrones distintivos de cincel en los bordes de cada piedra. Y esos patrones coincidían cuando las piedras se ajustaban juntas, como un rompecabezas que había sido desarmado y reensamblado por alguien que sabía exactamente dónde pertenecía cada pieza. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien, en el caos y el horror de la destrucción de Jerusalén, de cuando la ciudad estaba ardiendo y el templo se estaba derrumbando y los sobrevivientes judíos estaban siendo llevados encadenados? ¿Por qué arriesgarían sus vidas para preservar un camino? El Dr. Reich publicó sus hallazgos en revistas arqueológicas, artículos técnicos llenos de medidas y gráficos de estratigrafía. Pero también hizo algo inusual. Dio una entrevista a una pequeña publicación religiosa, y en esa entrevista dijo algo que la mayoría de los académicos ignoraron. Dijo: «Estas piedras no fueron preservadas por accidente. Alguien creyó que importaban, no solo como infraestructura, sino como memoria. No era solo preservación, era testimonio. Ahora, si profundizas en los textos judíos, en el Talmud y el Midrash y las tradiciones orales que fueron transmitidas de rabino a estudiante durante siglos antes de ser escritas, encuentras algo extraño. Hay referencias, oscuras, fáciles de perder a menos que las estés buscando, a las piedras que vieron al rey. En el Talmud de Babilonia, en una sección llamada Sanedrín, enterrada dentro de una discusión sobre la redención futura, hay un pasaje que menciona los caminos guardados, caminos que deben permanecer intactos para el día de su venida. La mayoría de los rabinos interpretaron esto como metafórico. Los caminos espirituales de la observancia de la Torá. Los caminos de justicia que los fieles deben preservar. Pero algunos no lo hicieron. Había una opinión minoritaria, registrada por el rabino Akiva en el siglo II, y un hombre que más tarde declararía a Bar Kokhba el Mesías y moriría por esa creencia, que estos caminos guardados eran literales. Enseñó que así como a los israelitas se les ordenó levantar piedras como testigos cuando cruzaron el Jordán, así como Jacob ungió una almohada de piedra y la llamó Betel, la casa de Dios, así también ciertos caminos en Jerusalén fueron apartados como geografía sagrada. No porque las piedras mismas fueran santas, sino por quien las había caminado. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño, porque los primeros cristianos judíos, la comunidad en Jerusalén que sobrevivió a la destrucción del año 70 después de Cristo, al huir a Pella, preservaron sus propias tradiciones orales. Y cuando esas tradiciones fueron finalmente escritas en manuscritos siríacos y arameos en los siglos III y IV, y contenían algo que los padres de la Iglesia, griegos y latinos, debatieron durante generaciones. Contenían una enseñanza sobre himnos. La palabra griega aparece en 1 de Pedro 2:21. Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus himnos. Himnos, huellas, pero no huellas metafóricas, huellas literales. Rastros dejados atrás. El tipo de marcas que una persona deja en el polvo o el barro, o en piedra desgastada suave, por años de caminar. Cuando Pedro escribió esa palabra, era un anciano, probablemente en Roma, probablemente a semanas o meses de su propia ejecución. Había caminado con Jesús durante 3 años. Lo había seguido en esos caminos romanos, en esos senderos galileos, en la calle escalonada que conducía al templo. Lo había negado 3 veces en el patio del sumo sacerdote.
Hay sobre piedras que todavía están allí, enterradas bajo una iglesia moderna. Y ahora, al final de su vida, le dice a sus lectores que sigan los signos de Cristo. ¿Estaba hablando espiritualmente o literalmente? Los padres de la iglesia no pudieron ponerse de acuerdo. Orígenes, escribiendo en el siglo III, argumentó que Pedro se refería a la imitación espiritual, que seguir las huellas de Cristo significaba sufrir como Él sufrió, amar como Él amó, obedecer como Él obedeció. Pero Efrén el Sirio, escribiendo en el siglo IV, sugirió algo diferente. Escribió, y esta es una traducción aproximada del siríaco: los pasos del Señor no están borrados de la tierra. Permanecen como un testimonio, esperando a aquellos que tienen ojos para ver. No metáfora, testimonio. Y luego, en 2015, es un equipo de académicos trabajando en manuscritos siríacos recientemente digitalizados del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Encontró una nota marginal en una copia de Primera de Pedro. La nota estaba escrita con una letra diferente, probablemente añadida por un monje siglos después de que el texto original fuera copiado. Decía: ambos significados son verdaderos. Pedro quiso decir ambos. Las huellas espirituales de obediencia y sacrificio, y los caminos literales que Jesús caminó, preservados como testigos, porque en la mente judía antigua, los dos no estaban separados. Tu derek, tu manera de vivir, era inseparable del suelo físico que caminabas. Si caminabas el sendero de los justos, no solo estabas adoptando sus valores, estabas retrasando sus pasos. Cuando los peregrinos judíos subían el camino a Jerusalén cantando los salmos de ascenso, no solo estaban cantando canciones, estaban caminando las mismas piedras que sus ancestros habían caminado, respirando el mismo polvo, sintiendo el mismo sol. Lo físico y lo espiritual estaban entretejidos, como un tapiz donde no puedes quitar un hilo sin destruir el todo. Y así cuando alguien, quizás un discípulo de Jesús, quizás un cristiano judío que había escuchado predicar a Pedro, quizás un albañil que había trabajado en el templo y sabía qué piedras importaban, cuando alguien arriesgó su vida para remover esas piedras de la calle escalonada antes de que los romanos pudieran destruirlas. Y luego más tarde, cuando los fuegos se habían enfriado y las legiones se habían marchado, cuando trajeron esas piedras de vuelta y las reinstalaron, estaban haciendo más que preservar historia. Estaban preservando himnos, las huellas de Dios, porque esas piedras no eran solo piedras, eran testigos. Habían soportado el peso de la divinidad en carne humana. Habían sentido la presión de sus sandalias mientras él subía hacia el templo, sabiendo que sería traicionado, sabiendo que sería golpeado, sabiendo que moriría. Y habían sobrevivido, escondidas en la oscuridad, en cisternas donde ningún conquistador pensó en buscar, y luego traídas de vuelta a la luz. El Dr. Reich no dijo esto en sus entrevistas. No podía, porque habría puesto en peligro su credibilidad académica. Pero tarde en su vida, en una conversación grabada por un estudiante de posgrado que lo estaba ayudando a catalogar sus notas, dijo algo extraordinario. Dijo: he pasado 40 años excavando Jerusalén y he aprendido que esta ciudad no olvida. Las piedras recuerdan, incluso cuando nosotros no lo hacemos. Hay un mapa oculto bajo Jerusalén, no dibujado en papel, no marcado con señales o placas, sino escrito en piedra. Un mapa de donde caminó Dios. Y las personas que lo preservaron, judíos y cristianos por igual,
incluso algunos que no creían pero de alguna manera sabían que estos caminos importaban, no estaban guardando ruinas, estaban guardando una ruta, la ruta que Él tomó en el camino a la cruz, la ruta que tomará en el camino de regreso. Hay un secreto tallado en la parte inferior de ciertas piedras en Jerusalén, y la mayoría de las personas que caminan sobre ellas cada día no tienen idea de que está ahí. En 2003, durante el mantenimiento rutinario de una sección de calle colapsada cerca del barrio cristiano, un trabajador municipal notó algo extraño. Una de las piedras de pavimentación, cuando fue levantada por una grúa, tenía marcas en su superficie inferior. Marcas que no deberían haber estado allí, porque la parte inferior de una piedra de pavimentación nunca se ve una vez que está colocada. Las marcas eran letras griegas, chi y ro. El monograma de Cristo. El trabajador llamó a un arqueólogo, quien llamó a otro arqueólogo, quien documentó silenciosamente el hallazgo y luego no hizo nada. Sin comunicado de prensa, sin anuncio, solo una fotografía en un archivo que no sería publicada hasta otra década. Porque lo que ese símbolo significaba era que alguien, en algún momento entre los siglos IV y VI después de Cristo, había marcado deliberadamente estas piedras como sagradas, y luego las había vuelto a colocar, escondiendo las marcas donde solo Dios, o alguien que removiera las piedras de nuevo, las vería jamás. No fue un accidente, fue un sistema. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312 después de Cristo, y su madre Helena hizo su famosa peregrinación a Jerusalén en 326, no solo construyeron iglesias, crearon toda una red de creyentes bizantinos, cuyo trabajo era identificar, marcar y proteger los lugares donde Jesús había caminado. Helena quería encontrar la Vera Cruz, y lo hizo, supuestamente, enterrada bajo un templo pagano en el Gólgota. Pero mientras todos estaban enfocados en reliquias, en pedazos de madera y clavos y espinas que podían ser llevados y venerados en catedrales distantes, un grupo más silencioso de monjes y albañiles estaba haciendo algo diferente. Estaban mapeando los caminos. Lo sabemos por un documento que sobrevivió en una biblioteca monástica en el Sinaí. Un manual bizantino, escrito a finales del siglo V, llamado La Guía de los Caminos Sagrados. Está escrito en griego, con una letra cuidadosa de escriba, y contiene instrucciones detalladas para mantener los caminos que Jesús caminó. No sobre los caminos, instrucciones para mantenerlos. Describe qué piedras reemplazar y qué piedras nunca reemplazar, incluso si se agrietan, incluso si se hunden, porque esas piedras específicas soportaron su peso. Describe cómo marcarlas, con el símbolo chirró tallado en la parte inferior, invisible para cualquiera que camine arriba, y describe algo más, algo que suena casi paranoico. Dice: si la ciudad cae ante los incrédulos, no luches por las iglesias. Déjalas arder si es necesario. Pero guarda los caminos, porque Él regresará por los mismos caminos que dejó. Y en el año 637 después de Cristo, la ciudad cayó. Los ejércitos musulmanes bajo el califa Umar ibn al-Yatab conquistaron Jerusalén. Y los cristianos bizantinos, siguiendo las instrucciones que se les habían dado, no resistieron. Abrieron las puertas, entregaron la iglesia del Santo Sepulcro. Observaron mientras se construían mezquitas en el monte del templo. Pero no abandonaron los caminos. Aquí está lo que la mayoría de los historiadores no ven.
lo que se pierde en la gran narrativa de conquista islámica y derrota cristiana. Los musulmanes preservaron esos mismos caminos, no porque les importara Jesús como les importaba a los cristianos, sino porque sus propias profecías, sus propios hadices, le hablaban de una figura que llamaban Isa, Jesús, que regresaría al final de los días y caminaría los viejos caminos de Jerusalén. Algunos hadices incluso especificaban que descendería cerca del minarete blanco al este de Damasco, y luego caminaría a Jerusalén, entrando por la puerta oriental. La misma ruta. Así que cuando los ingenieros de Umar repararon la infraestructura de la ciudad, cuando reconstruyeron caminos dañados por la invasión persa apenas años antes, consultaron los registros bizantinos. Preguntaron a los monjes cristianos que permanecían, ¿cuáles caminos son sagrados para ustedes? Y luego, reconstruyeron esos caminos usando las mismas piedras, en el mismo orden. No por reverencia al cristianismo, sino por reverencia a su propia escatología. No sabían, no podían haber sabido, que estaban cumpliendo las instrucciones del manual bizantino, que eran participantes en un esfuerzo de preservación que trascendía la religión, trascendía los imperios. Y luego, 460 años después, llegaron los cruzados. En 1099, cuando los caballeros francos atravesaron los muros de Jerusalén y masacraron a todos los que pudieron encontrar, musulmanes y judíos, e incluso cristianos orientales, creían que estaban reclamando la ciudad santa para Cristo. Esperaban encontrar ruinas, profanación, evidencia de que el Islam había intentado borrar cada rastro de herencia cristiana. En cambio, encontraron algo que los sorprendió. Hay una carta, escrita por un monje benedictino llamado Rodulfus, quien viajó con la primera cruzada y se quedó en Jerusalén para ayudar a establecer monasterios. La carta fue enviada a su abad en Francia y sobrevive en los archivos de la abadía de Cluny. Escribió: «Vinimos con espadas para restaurar lo que había sido destruido, pero los sarracenos han guardado lo que nosotros abandonamos. Han preservado los caminos, las piedras, los mismos senderos donde nuestro Señor caminó. Sus mezquitas se alzan sobre nuestros sitios sagrados, sí, pero bajo el suelo, los caminos sagrados permanecen, y ellos sabían esto, lo sabían». Describe reuniones con académicos musulmanes ancianos que mostraron a los cruzados mapas que coincidían con la guía de los caminos sagrados bizantina casi exactamente. Mapas que marcaban no iglesias o santuarios, sino caminos, senderos, rutas. Y aquí está la parte inquietante. Rodulfus escribe que uno de los académicos le dijo, a través de un traductor: «Hemos mantenido estos caminos porque el profeta, la paz sea con él, dijo que Isa los caminaría de nuevo. Ustedes lo llaman Cristo, nosotros lo llamamos el Mesías, pero ambos sabemos que va a regresar». Los cruzados no sabían qué hacer con esto, así que hicieron lo que habían estado haciendo. Construyeron iglesias, repavimentaron calles, latinizaron la ciudad. Pero cuando volvieron a colocar los caminos, usaron las mismas piedras. No por respeto a la profecía musulmana, sino porque para entonces 3 civilizaciones diferentes, cristiana bizantina, islámica y ahora cruzada, habían acordado una cosa. Estos caminos no eran ordinarios, estaban esperando. Ahora, avancemos rápidamente hasta 2015. La tecnología de radar de penetración terrestre había avanzado lo suficiente como para que los arqueólogos pudieran escanear bajo las calles modernas sin tener que excavar. Un equipo de la Universidad de Carolina del Norte
trabajando con la autoridad de antigüedades de Israel, decidió mapear la Vía Dolorosa. El tradicional Camino de los Dolores que los turistas caminan cada día, siguiendo las estaciones de la cruz, desde el sitio del salón de juicio de Pilato hasta el Gólgota. El escaneo reveló algo inesperado. La ruta tradicional, la que millones de peregrinos han caminado durante siglos, está equivocada. No completamente equivocada, pero desplazada unos 30 metros hacia el norte. El camino real del siglo I, el camino que habría existido cuando Jesús llevó su cruz, está a casi 4 metros bajo el nivel actual de la calle, corriendo paralelo, pero no idéntico al camino moderno. Y esas piedras, las piedras romanas originales, todavía están allí, intactas, preservadas en la oscuridad durante 2000 años. Los investigadores publicaron sus hallazgos en una revista técnica. Presentaron en una conferencia en Viena, y luego silencio. Sin titulares, sin anuncios para los millones de cristianos que visitan Jerusalén cada año. Sin señales colocadas diciendo, «El camino real está bajo tus pies». ¿Por qué? Le pregunté a uno de los arqueólogos sobre esto, extraoficialmente, tomando café en un café cerca de la Universidad Hebrea. Me miró durante mucho tiempo antes de responder. Dijo, «Porque si lo publicamos, ¿qué hacemos con ello? Excavamos. Movemos todo un vecindario para exponer piedras que a nadie excepto a los académicos les importarán. ¿Les decimos a los peregrinos que su devoción ha estado mal dirigida durante 1000 años?» Y luego dijo algo más silencioso, algo que podría explicar más de lo que pretendía. Dijo, «O lo dejamos donde está, 4 metros bajo tierra en la oscuridad, hasta que sea el momento». No era solo renuencia, era reverencia. Porque aquí está lo que las imágenes del radar mostraron. Aquí está de lo que los arqueólogos susurraron, pero no publicaron. Esas piedras bajo la Vía Dolorosa tienen las mismas marcas que las piedras encontradas en 2003. Símbolos chirró, tallados en la parte inferior. Alguien en el siglo IV o V las marcó. Y luego las enterró deliberadamente, bajo capas de relleno y escombros. No para destruirlas, sino para esconderlas, para preservarlas de una manera que terremotos y conquistas y desarrollo urbano no pudieran tocar. La conspiración no era borrar el camino, sino protegerlo. Los cristianos bizantinos la comenzaron, los musulmanes la continuaron sin saber por qué. Los cruzados la reforzaron por superstición y asombro. Y ahora los arqueólogos modernos, académicos seculares que creen en datos y revisión por pares y metodología científica, ellos también la están continuando. No porque crean que Jesús va a regresar, sino porque algo en ellos, algo más profundo que el entrenamiento académico o el escepticismo profesional, sabe que no perturbas un camino en el que 3 civilizaciones y 2 milenios han acordado preservar. No excavas lo que todavía podría estar en uso. Estas piedras no son reliquias, no son piezas de museo, no son curiosidades arqueológicas, son un camino. Y los caminos son para caminar. Había un dicho entre los antiguos rabinos, uno que aparece en la Mishnah, en una colección de enseñanzas llamada Pirkei Avot, la ética de los padres. Dice, «Cúbrete en el polvo de los pies de tu rabino». No polvo metafórico, o polvo literal. Porque en Judea del siglo I, cuando un hombre decidía seguir a un rabino, convertirse en su talmid, su discípulo, no solo escuchaba conferencias o leía rollos, caminaba detrás de él. A donde fuera el rabino, el discípulo lo seguía.
lo suficientemente cerca como para que cuando las sandalias del rabino levantaran polvo del camino, ese polvo se asentara en la túnica del discípulo, en su rostro, en su cabello. Al final del día, les podía saber a quién seguía un hombre por el polvo que llevaba. Esto es lo que significaba el discipulado. No acuerdo con ideas, no asentimiento intelectual, sino proximidad física, caminar los mismos caminos, respirar el mismo aire, comer las mismas comidas, dormir bajo las mismas estrellas. Y lo más importante, aprender el derek del rabino, su manera de vivir, su forma de caminar, literalmente caminando detrás de él. Cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés junto al mar de Galilea, cuando dijo, «Síganme», ellos habrían entendido exactamente lo que él estaba pidiendo. Dejen sus redes, dejen a su padre, dejen todo lo que conocen y caminen donde yo camino. Durante 3 años lo hicieron. Caminaron detrás de él en los caminos polvorientos de Galilea. De Capernaum a Betsaida, de Nazaret a Caná. Caminaron detrás de él en la empinada subida de Jericó a Jerusalén. 24 kilómetros de colinas áridas, el camino retorciéndose a través del desierto donde se escondían los bandidos. Caminaron detrás de él a través de las multitudes en los atrios del templo, a través de las calles estrechas de la ciudad alta, donde vivían los ricos, a través del valle de Hinnom, donde los pobres quemaban su basura. Y cada paso, cada único paso, se estaban cubriendo con su polvo. No metafóricamente, literalmente, porque aquí está lo que olvidamos en nuestra versión moderna, sanitizada y climatizada del cristianismo. Dios se hizo carne. No solo la apariencia de carne, no un holograma, no una visión, no una presencia espiritual que flotaba sobre el suelo. Carne, músculo y hueso y piel, pies que se cansaban, pulmones que respiraban fuerte en las subidas, sudor que empapaba su túnica en el calor de Judea. Él caminó, y caminar es lo más humano que puedes hacer. No puedes caminar sin peso, sin la gravedad tirándote hacia abajo, sin que tus pies golpeen el suelo, sin fricción y esfuerzo, y el ritmo lento y repetitivo de izquierda, derecha, izquierda, derecha. No puedes caminar sin dejar algo atrás. Huellas en el polvo, desgaste en la piedra, el recuerdo de tu paso en las mentes de quienes te ven. Cuando Juan escribe en su Evangelio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que usa para habitó es eskenosen, literalmente plantó su tienda. Dios no visitó, acampó. Estableció residencia en el polvo y la tierra de la existencia humana. Y caminó. Cada paso fue intencional, cada camino, cada sendero, cada piedra bajo sus pies fue elegida. No al azar, no descuidadamente, sino con el peso de la eternidad presionando sobre suelas humanas. Las piedras sintieron esto, tenían que hacerlo. 2 toneladas de piedra caliza, soportando 65 kilos de Dios en forma humana. Y esa presión, repetida durante 33 años, dejó más que solo marcas de desgaste. Dejó memoria, porque las piedras no olvidan. Puedes caminar sobre un camino romano hoy, en Jerusalén, en Capernaum, en Cesarea de Filipo. Y puedes sentir la suavidad de 2000 años de pasos. Puedes ver los surcos desgastados en el centro del camino donde millones de personas caminaron en la misma línea, siguiendo la ruta más fácil, el camino de menor resistencia. Pero en algún lugar de esos surcos, en algún lugar de esa memoria acumulada de la piedra, están sus pasos, invisibles ahora, absorbidos en la memoria colectiva de la piedra. Pero allí,
Este es el escándalo de la encarnación. No que Dios se hiciera hombre, aunque eso es lo suficientemente escandaloso, sino que Dios se hiciera hombre y dejara evidencia. No flotó, caminó. No se teletransportó. Viajó. No trascendió el mundo físico. Se sometió a él, a la gravedad, a la fricción, a la realidad lenta y agotadora de mover un cuerpo humano a través de kilómetros de piedra y polvo. Y cuando caminas esos senderos preservados hoy, cuando te paras sobre las piedras que sobrevivieron imperios y terremotos y 2 milenios de tráfico humano, no solo estás recordando, estás intersectando. Tú, Derek, tu manera de vivir, tu camino, está cruzando el suyo. Pero aquí está la pregunta que debería aterrorizarnos y consolarnos en igual medida. ¿Qué camino estás tú caminando? No espiritualmente, aunque eso también importa, sino literalmente. ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Qué piedras soportan tu peso? ¿Qué polvo te cubre al final del día? Porque tu Derek está siendo registrado. No en libros, no en bases de datos, sino en el libro mayor invisible de un universo que Dios llamó a la existencia con palabras y sostiene por el poder de su voluntad. Las piedras de tu vida son testigos, los lugares a los que vas, las personas hacia las que caminas, los caminos que eliges cuando nadie está mirando. Y cuando Cristo regrese, cuando descienda al monte de los olivos y sus pies toquen la tierra de nuevo, y la montaña se parta en dos, y cuando camine de regreso a Jerusalén, sobre esas antiguas piedras que lo han esperado, ¿habrá tu camino intersectado con el suyo? No solo en creencia, sino en Derek, porque seguir a Jesús no es una metáfora, nunca lo fue, es una caminata. Una caminata diaria, agotadora, polvorienta, hermosa, donde eliges cada mañana poner tus pies en el camino que Él caminó y confiar en que si te mantienes lo suficientemente cerca, si sigues lo suficientemente cerca, su polvo te cubrirá. Y cuando estés ante Él al final de todas las cosas, cuando Él pregunte, ¿me seguiste? No necesitarás responder con palabras. El polvo hablará por ti, las piedras testificarán. Tu Derek, tu manera de vivir, será la evidencia. Así que camina con cuidado. Camina intencionalmente. Camina en el polvo del rabino. Porque los caminos que eliges hoy te determinarán dónde estás parado cuando Él camine estos caminos de nuevo. Hay una profecía en el libro de Zacarías, escrita 500 años antes de que Jesús naciera, que la mayoría de los cristianos conocen, pero pocos han realmente considerado. Zacarías 14:4. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un gran valle. Sus pies estarán. No su gloria descendiendo del cielo, no su voz tronando desde las nubes, sino sus pies, tocando una montaña específica, en una ubicación específica, causando una ruptura geológica que remodelará el paisaje de Jerusalén para siempre. Porque esa montaña, de todos los lugares en la tierra que Dios podría elegir para regresar, ¿por qué el monte de los olivos? Porque es donde Él partió. Hechos 1:9-12 registra el momento. 40 días después de la resurrección, Jesús llevó a sus discípulos fuera de Jerusalén, a través del valle de Cedrón, subiendo la ladera del monte de los olivos hasta un lugar cerca de Betania. Y allí, mientras ellos observaban, fue elevado, y una nube lo recibió fuera de su vista. Los discípulos se quedaron allí, mirando al cielo, hasta que aparecieron 2 ángeles y dijeron, «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir, de la misma manera. No solo espiritualmente, no simbólicamente, sino de la misma manera. La misma montaña, el mismo camino, la misma dirección, pero en reversa. Ascendió desde el monte de los olivos, así que descenderá al monte de los olivos. Caminó alejándose de Jerusalén, así que caminará de regreso a Jerusalén. La segunda venida es la ascensión en reversa. Y si eso es verdad, si la geografía importa, si el camino importa, entonces las piedras que soportaron su peso en la salida son las mismas piedras que soportarán su peso en el regreso. Esto no es especulación, es profecía. Zacarías describe lo que sucede después. Después de que sus pies toquen la montaña y se parta en dos. Capítulo 14, versículo 5. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. Versículo 8. En aquel día fluirán aguas vivas de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental. Versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no ve. El versículo 4 dice que la montaña se partirá de este a oeste, creando un valle que corre perpendicular a la topografía actual. Y ese valle, según la geografía descrita, formará un nuevo camino. Un camino directamente desde el Monte de los Olivos hacia el corazón de Jerusalén. Un camino que evita los senderos actuales. Los senderos que han sido caminados por conquistadores y peregrinos e imperios durante 2000 años. Y crea un camino nuevo. Pero no aleatorio, ordenado. Porque en el misticismo judío antiguo, en los escritos de los místicos de la Merkabá que estudiaron las visiones de Ezequiel y trataron de entender el movimiento del trono carruaje de Dios, había una enseñanza de que la presencia divina desciende y asciende por la misma ruta. Maase Merkabá, la obra del carruaje. El trono de Dios no es estacionario. Se mueve, y su movimiento no es arbitrario. Sigue caminos que fueron establecidos antes de la creación, tejidos en el tejido del espacio, y el tiempo como hilos en un tapiz cósmico. Los textos de la Merkabá hablan de la ruta del rey, un camino que desciende del cielo a la tierra, y asciende de la tierra al cielo, y ese camino tiene coordenadas fijas. El Monte de los Olivos es una de ellas. Los rabinos no sabían por qué. Solo sabían que esta montaña, al este de Jerusalén, era un umbral. Un lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Un lugar donde la Shekinah, la presencia visible de Dios, había descansado antes de que el templo fuera construido. Hoy descansaría de nuevo cuando el templo ya no existiera. Y tenían razón. Cuando Jesús ascendió, la Shekinah se fue por el umbral oriental. Cuando Él regrese, volverá por el mismo camino. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más extraño. La escatología islámica, las creencias del fin de los tiempos registradas en los hadices y preservadas por académicos musulmanes durante 13 siglos, contiene profecías que sin saberlo confirman la misma ruta. Enseñan que al final de los días, una figura llamada Isa, Jesús, descenderá del cielo cerca del minarete blanco en Damasco. Luego viajará a Jerusalén y entrará a la ciudad desde el este, a través de una puerta que ha sido sellada. La puerta oriental, también llamada la puerta dorada, o en hebreo, la puerta de la misericordia, se encuentra en el muro oriental del monte del templo. No directamente frente al Monte de los Olivos, al final de un camino que corre directamente desde la montaña hacia la ciudad vieja. Y ha estado sellada, tapiada, bloqueada,
desde 1541. El sultán otomano Suleimán ordenó cerrarla. Y la tradición musulmana dice que fue cerrada debido a la profecía, porque creían que el Mesías judío entraría por esa puerta, y si la puerta estaba sellada, él no podría entrar. Pero Zacarías dice que la montaña se partirá, creando un nuevo valle, un nuevo camino. No puedes sellar un camino que aún no existe. Y cuando Cristo regrese y el monte de los olivos se rompa y el nuevo valle se forme, esa puerta sellada será irrelevante. El viejo camino será evitado por el nuevo camino. Y sin embargo, ambos serán la misma ruta, el mismo derek, solo porque los caminos de Dios no están limitados por la construcción humana o la resistencia humana. Las piedras saben esto. Los caminos preservados bajo Jerusalén, los caminos ocultos que cristianos bizantinos y califas musulmanes y monjes cruzados conspiraron para proteger, no son el camino final. Son el testigo del camino. Testifican que Él caminó por aquí, antes, y esperan, en silencio, que Él camine por aquí de nuevo. Porque aquí está el misterio que Zacarías entendió y nosotros hemos olvidado. Dios no es aleatorio. Cada paso que da, cada piedra que toca, cada camino que camina, es intencional. La geografía de la redención es tan precisa como la teología de la redención. Nació en Belén, porque Miqueas dijo que lo haría. Entró a Jerusalén en un burro, porque Zacarías dijo que lo haría. Fue crucificado fuera de los muros de la ciudad, porque la ley decía que la ofrenda por el pecado debía ser quemada fuera del campamento. Y regresará al monte de los olivos, porque Zacarías dijo que sus pies estarían allí. No metafóricamente, literalmente. Pies sobre piedra, peso sobre tierra. Divinidad presionando hacia la creación con la fuerza de un rey que regresa. Y cuando eso suceda, cuando la montaña se parta, y el valle se forme, y el agua viva fluya, y cada ojo lo vea venir con las nubes. Los caminos que han sido preservados durante 2000 años ya no estarán ocultos. Serán vindicados. No como reliquias, sino como profecía cumplida. Porque los caminos que soportaron sus pasos en el camino a la cruz son los mismos caminos que soportarán sus pasos en el camino al trono. La ruta de la ascensión. Ves la ruta de la segunda venida. Y las piedras, esas piedras pacientes, silenciosas, esperando, no son solo testigos de lo que sucedió. Son coordenadas para lo que viene. Hay personas en Jerusalén que saben cosas de las que no hablan. Arqueólogos que trabajan en proyectos municipales, a quienes llaman cuando se rompe una tubería de agua o una fundación de edificio necesita reparación. Y a veces, cuando excavan, encuentran piedras. Piedras viejas. Piedras romanas. Piedras con marcas debajo que no deberían estar allí. Y toman una decisión. La mayoría de ellos documentan el hallazgo, toman fotografías, presentan un informe ante la Autoridad de Antigüedades de Israel. Procedimiento estándar. Pero algunos de ellos, un número pequeño, hacen algo diferente. Silenciosamente rellenan el agujero, te reparan la tubería de agua o vierten la fundación. Y nunca mencionan lo que encontraron. No en informes. No en artículos académicos, ni siquiera a sus colegas, porque saben, una vez que publicas un descubrimiento como ese, una vez que le dices al mundo que hay piedras del siglo I bajo un edificio de apartamentos moderno, la presión comienza. Presión para excavar, presión para exponer. Presión para convertir tierra sagrada en un sitio turístico con taquillas y guardias de seguridad y tours guiados que reducen el misterio a mercancía. Y algunas cosas, algunos caminos,
no están destinados a ser mercancía. Están destinados a ser guardados. Hay un monje en la iglesia del Santo Sepulcro. No te diré su nombre, porque me pidió que no lo hiciera. Que mantiene un mapa, no el mapa oficial que los turistas reciben en la entrada. No el mapa que muestra las 14 estaciones de la cruz y las ubicaciones tradicionales del Gólgota y la tumba. Un mapa diferente. Lo guarda en su celda. Una habitación pequeña apenas más grande que un armario, con una cama estrecha y un escritorio, y estantes apilados con libros en griego y latín y árabe. El mapa está dibujado a mano en vitela. Copiado, dice, de un mapa más antiguo, que fue copiado de un mapa aún más antiguo. Una cadena de preservación que se extiende hasta el período bizantino. Muestra los caminos reales. Los que están a 4 metros bajo tierra. Los que el radar de penetración terrestre confirmó en 2015, pero que nadie publicitó. Los que están marcados con símbolos chirro en sus partes inferiores, ocultos de todos excepto de Dios y de las personas que los colocaron. Le pregunté por qué guarda este mapa, por qué no lo comparte con académicos, con peregrinos, con el mundo. Me miró con ojos que habían visto demasiados turistas tomándose selfies en el Gólgota, y dijo, porque el camino es angosto, y pocos lo encuentran. Si lo hacemos fácil, si ponemos señales y luces y barandillas, deja de ser el camino angosto. Se convierte en otro camino ancho, lleno de gente que quiere la experiencia sin el costo. Hizo una pausa. Luego añadió, las piedras están esperando por él, no por nosotros. Este es el remanente, no una denominación, no una organización, no un movimiento con un nombre y un sitio web. Solo individuos dispersos, cristianos, judíos, incluso algunos académicos musulmanes que estudian textos antiguos y se topan con profecías que no creen completamente, pero tampoco pueden descartar. No son los que rechazan financiamiento que viene con condiciones, que rechazan subvenciones, que requerirían destruir piedras viejas para construir museos nuevos. Son los que mantienen archivos ocultos, que preservan tradiciones orales, que enseñan a sus estudiantes en susurros que algún conocimiento no es para publicación. Son los guardianes del Derek. Y están respondiendo, lo sepan o no, a un mandato dado hace 2600 años por un profeta llamado Jeremías. Jeremías 6:16. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Dónde está el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Deténganse en los caminos, no pasen corriendo. No los ignoren, sino deténganse. Paren, consideren. Miren los caminos disponibles para ustedes y pregunten cuál es el camino antiguo. Es el buen camino, el Derek que conduce a la vida. Esto no es nostalgia. Esto no es un llamado a retirarse al pasado y pretender que el mundo moderno no existe. Esto es un mandato para discernir, porque en cada encrucijada hay múltiples caminos. Algunos son anchos, pavimentados, fáciles de caminar, llenos de gente que te asegura que este es el camino correcto. Algunos son angostos, rocosos, solitarios, marcados solo por piedras que la mayoría de la gente pasa sin notar. Y la elección que haces determina dónde terminas. La audiencia de Jeremías se negó. Dijeron, no andaremos por él. Y una generación después, Jerusalén fue destruida, el templo quemado, el pueblo llevado al exilio. Pero las piedras permanecieron, ocultas, enterradas, esperando. Porque el Derek de Dios no depende de la cooperación humana, que persiste sin importar si lo reconocemos o no.
Los caminos antiguos todavía están allí, bajo la superficie de nuestros caminos modernos, bajo el ruido de nuestro progreso tecnológico, bajo la certeza de nuestras vidas autodirigidas. Todavía allí, esperando a aquellos dispuestos a detenerse en las encrucijadas y preguntar. Así que aquí está la pregunta que debes responder. No mañana, no después de que termines este documental y pases a la siguiente distracción, sino ahora. ¿Qué camino estás caminando? No metafóricamente, literalmente. ¿A dónde te llevan tus pies cada día? ¿Qué piedras soportan el peso de tu cuerpo, tus decisiones, tus hábitos, tu adoración? ¿Estás en el camino ancho, el del que Jesús advirtió, el que parece correcto pero lleva a la destrucción? ¿El camino lleno de gente que lo llama Señor, pero nunca camina donde Él caminó, que afirma seguirlo, pero nunca se cubre de polvo, que quiere el destino sin el viaje? ¿O estás en el camino angosto, el que pocos encuentran, el que requiere que dejes la multitud, que te apartes del camino fácil, que busques piedras que no tienen señales, sin mapas, sin infraestructura turística? Porque tu Derek, tu manera de vivir, está siendo registrado. No en publicaciones de redes sociales, no en currículums, o estados de cuenta bancarios, o en las opiniones de personas que te olvidarán en el momento en que mueras. En piedras, los lugares a los que vas, las personas hacia las que caminas, el camino que eliges cuando nadie está mirando y nada está forzando tu mano. Ese es tu testimonio. Eso es lo que permanecerá cuando tu cuerpo regrese al polvo y tu nombre se desvanezca de la memoria. Las piedras de tu vida son testigos. Y cuando Cristo regrese, cuando descienda al monte de los olivos y la tierra se parta bajo sus pies y camine de regreso a Jerusalén, sobre caminos que han esperado 2000 años por este momento, habrá tu Derek cruzado el suyo. Las piedras que soportaron tu peso ¿se alinearán con las piedras que soportaron el suyo? Porque el rey va a regresar por el mismo camino que se fue. Y los caminos ya están marcados, ya preservados, ya esperando. Los cristianos bizantinos lo sabían. Tallaron símbolos chirró en piedras y las escondieron bajo tierra. Los califas musulmanes lo sabían. Reconstruyeron caminos que no entendían, porque la profecía les decía que lo hicieran. Los cruzados lo sabían. Se sorprendieron al descubrir que aquellos a quienes llamaban enemigos habían guardado lo que ellos mismos abandonaron. Y el remanente lo sabe hoy. Arqueólogos y monjes y académicos que se niegan a explotar lo que debería ser reverenciado, que guardan mapas que podrían vender, que preservan caminos que podrían publicitar. Saben que algunas cosas no son para nosotros, son para Él. Así que camina con cuidado, camina intencionalmente. Pregunta por los caminos antiguos y cuando los encuentres, camina en ellos. No porque sea fácil, no porque la multitud vaya en esa dirección, sino porque Jeremías prometió que si lo haces, hallarás descanso para tu alma. Y porque cuando las piedras clamen en el día de su regreso, cuando las montañas tiemblen y los valles se eleven, y cada ojo vea al Rey caminando los caminos que caminó antes, ¿quieres que tu camino haya sido parte del suyo? No solo en teoría, no solo en teología, sino en Derek. En el camino angosto, cubierto de polvo, desgastado por piedras, que lleva a la vida. Las piedras están esperando. La pregunta es, ¿lo estás tú?